Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a presentar, a realizar la segunda parte de la puntuación de un choice sobre el texto de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis de Jacques Lacan. Esta es la segunda parte, con lo cual si todavía no viste la primera parte, es conveniente que lo hagas porque lo estamos presentando en orden cronológico, ¿sí? Y recorriendo de a poco puntos centrales e importantes de lo que va trabajando Lacan en ese texto, que de por sí es muy arduo, con lo cual este video apunta a ayudar, a darle una mano a aquellos que están estudiando este texto para preparar el examen de residencias y concurrencias en psicología clínica, sistema unificado acá en la República Argentina. Por supuesto que este material de todas formas puede ser de interés para personas interesadas en el psicoanálisis, en los textos de Lacan o en algunos de los temas que vamos tocando aquí. Así que sin más vueltas ni preámbulos, vamos a comenzar por donde dejamos, que es a la altura del punto 7 del texto. El punto 7, Lacan viene trabajando lo que Freud dijo sobre el caso Schreber, con lo cual vamos a inmediatamente seguir con la próxima pregunta con formato de choice que nosotros vamos a utilizar para ir leyendo el texto. Entonces, dice así: según Lacan, de una cuestión preliminar, ¿qué aportan los certificados médicos sobre el cuadro del paciente? Está hablando de Schreber. La respuesta, de acuerdo a lo que dice en el texto, es que efectivamente lo que aportan los certificados médicos que emitían los médicos que lo trataban, que lo recibían y veían a Schreber, es que estaba sumergido en un estupor catatónico. ¿Sí? Esto es como información que Lacan considera que es importante de las certificaciones médicas que iban emitiendo los médicos que veían a Schreber. Siguiente. Según Lacan, en este texto, en su análisis del caso, Schreber, ¿a dónde se hace patente la regresión? Bueno, esto es, de acuerdo a lo que dice Lacan, es que la regresión se realiza al estadio del espejo. Ese es el momento en el cual se produce la fijación y la regresión lo va trabajando tal como lo hace Freud, proponiendo una alternativa, ¿verdad? Lo dice así Lacan, dice, haciendo una descripción de un fragmento del caso, dice: de donde el retrato fiel que las voces le dieron de él mismo como de un cadáver leproso que conduce otro cadáver leproso, descripción muy brillante, preciso es admitirlo, dice Lacan, de una identidad reducida a la confrontación con su doble psíquico, pero que además hace patente la regresión del sujeto, no genética, sino tópica, al estadio del espejo, por cuanto la relación con el otro especular se reduce allí a su filo mortal. ¿Sí? Así lo dice Lacan. Y continuamos. Recuerden que siempre lo bueno de estos videos es que pueden rebobinar, retroceder y escuchar nuevamente el audio. Rebobinar era cuando eran cassettes. Bueno, siguiente. Según Lacan, en este texto, en su análisis del caso Schreber, ¿por qué hace su regresión al estadio del espejo? Bueno, acá seguimos. ¿Por qué es que se produce al estadio del espejo la regresión? Bueno, por cuanto la relación con el otro especular se reduce allí a su filo mortal, es lo que decíamos recién. En relación a la imagen que traía Lacan del texto de Schreber, en la que era reducido, entonces que las voces lo reducían a un cadáver leproso que arrastra a otro cadáver leproso. Es excelente. Bueno, es surrealista. Perfecto, siguiente. Según Lacan, de una cuestión preliminar, en su análisis del caso Schreber, ¿cómo es la regresión al estadio del espejo?
Bueno, ya lo leímos. La regresión es tópica. No es genética, es tópica. Ahí está discutiendo con alguien, al afirmar y remarcar que la regresión es tópica y no genética, ¿sí? Bueno, siguiente. Según Lacan, en su análisis del caso Schreber, ¿cómo era entendido en el tiempo de la regresión tópica a su cuerpo? ¿Cómo era entendido en el tiempo de la regresión tópica su cuerpo, el de Schreber? Bueno, la respuesta correcta es como un agregado de colonias de nervios extraños. Es como sigue con la descripción. Schreber mismo dice que fue también el tiempo en que su cuerpo no era sino un agregado de colonias de nervios extraños, una especie de muladar para fragmentos desgajados de las identidades de sus perseguidores. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Según Lacan, en De una cuestión preliminar, en su análisis del caso Schreber, ¿qué considera determinante para las referencias de la teoría sobre el delirio? ¿Qué considera determinante para las referencias de la teoría sobre el delirio? Bueno, considera determinante para las referencias de la teoría sobre el delirio a las relaciones simbólicas. ¿Sí? Las relaciones simbólicas para Lacan son determinantes para las referencias de la teoría sobre el delirio. Las relaciones simbólicas no se pueden dejar de lado para pensar las teorías sobre el delirio. Muy bien. Seguimos. Según Lacan en este texto, en su análisis del caso Schreber, ¿cómo se demuestran las determinaciones simbólicas? ¿Cómo se demuestran las determinaciones simbólicas en el caso Schreber? En la forma en que la estructura imaginaria viene a restaurarse. O sea que en la forma en que se vienen a restaurar las estructuras imaginarias es cómo se demuestran las determinaciones simbólicas. Veamos cómo lo dice. Dice así. Es el punto 8 ya. Estamos ingresando. Esta pregunta ya pisa sobre el punto 8 del texto, que comienza diciendo que creemos que en esta determinación simbólica se demuestra creemos que esta determinación simbólica, se demuestra en la forma en que la estructura imaginaria viene a restaurarse. En este estadio esta presenta dos aspectos que Freud mismo distinguió. Ahora después vamos a ir viéndolos. Entonces, en esta estructura imaginaria que viene a restaurarse, hay dos aspectos que distinguió Freud. ¿Sí? Continuamos. Según Lacan, en este texto, en su análisis del caso Schreber, ¿cuál es el primer aspecto, estamos hablando, que Freud distingue de la estructura imaginaria? ¿Cuál es el primer aspecto que Freud distingue? Y el primer aspecto que Freud distingue de la estructura imaginaria es justamente la práctica transexualista, ¿sí? Que realiza Schreber. En modo alguno, indigna de ser comparada con la perversión, cuyos rasgos han precisado desde entonces numerosas observaciones. Está diciendo Lacan que a partir de ese momento las observaciones sobre la perversión aumentaron en función del caso Schreber, ¿sí? Porque, bueno, esta práctica transexualista de alguna manera es similar a la perversión. A ver qué más dice. Estas observaciones, en obtener para sus exigencias más radicalmente rectificantes la autorización, y aún así puede decirse las manos en la masa de su padre. Sea como sea, vemos a nuestro sujeto abandonarse a una actividad erótica que, como él lo subraya, está estrictamente reservada a la soledad, pero cuyas satisfacciones confiesa sin embargo. ¿Sí? Está hablando de estas prácticas transexualistas. Bueno, seguimos. Siguiente. Según Lacan, en De una cuestión preliminar, en su análisis del caso Schreber, ¿cuál es la actividad erótica reservada a la soledad
pero que le da satisfacción, esta que les leía recién. Bueno, la respuesta es que su imagen en el espejo vestido del atuendo femenino, de tiliches del atuendo femenino. Esa es una práctica reservada a la soledad que le da satisfacción. Un tiliche es un trasto inútil o de poco valor, una baratija, un cachivache, una cosa sin valor o de poca utilidad. O sea, se vestía con tiliches del atuendo femenino y se contemplaba en el espejo. Schreber. Muy bien. Siguiente. Según Lacan en este texto, en el caso Schreber, ¿qué es lo que conviene ligar con la percepción endosomática? ¿Qué es lo que conviene ligar con la percepción endosomática? La respuesta es los nervios de la voluptuosidad femenina, las zonas donde se supone que son erógenos en la mujer. ¿Sí? Lo que dice acá es que en relación a mirarse en el espejo vestido con tiliches de la ropa del atuendo femenino, conviene ligar, dice Lacan, creemos, el desarrollo alegado como percepción endosomática de los nervios llamados de la voluptuosidad femenina en su propio tegumento, concretamente en las zonas donde se supone que son erógenos en la mujer. ¿Sí? Que la voluptuosidad femenina era parte del delirio de Schreber, si recuerdan. Entonces dice acá que la percepción endosomática quedaría ligada a esos puntos donde se supone que son erógenos en la mujer, el cuerpo de la mujer, quedaría ligado a la llamada voluptuosidad femenina. ¿Sí? Todo esto es parte del delirio de Schreber, ¿verdad? Siguiente. Según Lacan en este texto, en el caso Schreber, ¿qué es lo que resulta mejor colmada gracias a la contemplación de la imagen de la mujer? ¿Qué es lo que resulta mejor colmada gracias a la contemplación de la imagen de la mujer? Bueno, la voluptuosidad divina. ¿Sí? La voluptuosidad divina en el delirio de Schreber, de acuerdo a lo señala Lacan, es la cosa mejor colmada gracias a la contemplación de la imagen de la mujer. Siguiente. En el caso Schreber, de acuerdo a Lacan, ¿con qué coordenada liga la feminización del sujeto? ¿Con qué coordenada liga la feminización del sujeto? Bueno, lo hace con la coordenada de la copulación divina. ¿Sí? La coordenada de la copulación divina, entonces, es la que queda ligada con la feminización del sujeto. ¿Sí? Quedan soldadas y relacionadas. Siguiente. Según Lacan en este texto, ¿cómo es la dimensión en que la letra se manifiesta en el inconsciente? ¿Cómo es la dimensión en que la letra se manifiesta en el inconsciente? Bueno, esa dimensión es homofónica. Siguiente. Según Lacan en este texto, en el caso Schreber, ¿cómo es catalogado el delirio? Bueno, el delirio es catalogado como una especie de redención, tal como lo describe Lacan. Siguiente. En el caso Schreber, ¿qué condiciona la ausencia de mediación que da testimonio el fantasma? ¿Qué condiciona la ausencia de mediación que da testimonio el fantasma? ¿Qué condiciona la ausencia de mediación? Bueno, lo hace la dimensión del espejismo. La dimensión del espejismo condiciona la ausencia de mediación que da testimonio el fantasma. Vamos a ver el párrafo para situar esto. La pregunta es entonces, ¿qué condiciona la ausencia de mediación que da testimonio el fantasma? Y la dimensión del espejismo es la respuesta. O sea, la dimensión del espejismo condiciona la ausencia de mediación que da testimonio el fantasma. Vamos a ver dónde está situado esto. Dice así. Lacan está diciendo que sin duda
Sin duda, la nueva humanidad espiritual de las criaturas schreverianas será toda ella engendrada en sus entrañas, para que renazca la humanidad podrida y condenada de la edad actual. ¿Sí? Está hablando del fin del delirio, cuando supuestamente la redención de la humanidad llega, y de la especie llega por la nueva especie que va a ser engendrada en él, que dice el delirio, ¿no? Sí, seguimos. Es esta, sin duda, una especie de redención, puesto que así se ha catalogado el delirio, como decíamos en la pregunta de antes. Es una especie de redención, puesto que así se ha catalogado el delirio, pero que solo apunta a la criatura por venir, pues la del presente está marcada por una corrupción correlativa de la captación de los rayos divinos por la voluptuosidad que los ata Schreber, ¿sí? Está diciendo que, claro, la redención viene está por venir, digamos, por los seres que vendrán después, porque la criatura, es decir, Schreber, está en una instancia de corrupción. Bien, en lo cual se dibuja la dimensión de espejismo, una vez más, de espejismo que subraya aún más el tiempo indefinido en que se aplaza su promesa y que profundamente condiciona la ausencia de mediación de que da testimonio su fantasma. ¿Sí? Hay una ausencia de mediación que el fantasma no puede aportar, por lo tanto aparece esta dimensión del espejismo que subraya aún más un tiempo indefinido y que pone en juego esta dimensión del espejismo, si se fijan, en cuanto está la criatura corrompida, que sería el propio Schreber, en espejo con los seres por venir, que serían los que surjan después de ser engendrados en el mismo Schreber, después de la copulación de vida. ¿Sí? Bueno. Se pone en juego ahí el espejismo una vez más. Y el fantasma imposibilitado de aportar una mediación a esa situación. ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces. En este texto Lacan ubica un punto de viraje en el caso Schreber bajo el signo de criatura, donde ubica que la línea prosigue en sus dos ramas. ¿Cuáles son? Bueno, las dos ramas en las que prosigue bajo el signo de criatura, las dos ramas son el goce narcisista y la identificación ideal. Claro, porque viene diciendo, tal como decíamos recién, después de esto que mencionábamos en la pregunta anterior, que puede verse que Schreber parodia la situación de la pareja de sobrevivientes postreros del eclipse del mundo, digamos, que a consecuencia de la catástrofe humana se encontraría con el poder de volver a poblar la tierra, ¿sí? Confrontada a lo que el acto de la reproducción animal implica de total en sí mismo. Aquí también puede colocarse, bajo el signo de la criatura, el punto de viraje desde el cual la línea prosigue en sus dos ramas, la del goce narcisista y la de la identificación ideal, ¿sí? En estas dos posibilidades, ¿no? Muy bien, siguiente es cuando todo esto es cuando está trabajando el esquema ahí, ¿no? Dice, esta siguiente pregunta dice, de acuerdo a Lacan, en este texto, ¿qué demuestra el esquema I en cuanto al estado terminal de la psicosis? Y lo que demuestra es que representa líneas de eficiencia que hace hablar de un problema de solución elegante. ¿Sí? Eso es lo que representa el esquema I en cuanto al estado terminal de la psicosis, que representa líneas de eficiencia que hace hablar de un problema de solución elegante. Es decir, una solución elegante es la que aporta el delirio en el estado terminal de la psicosis. Vamos a ver cómo lo dice Lacan, que lo dice espectacularmente elegante en sí mismo. Miren cómo lo dice.
Este esquema, el esquema I, demuestra que el estado terminal de la psicosis no representa el caos coagulado en que se desemboca la resaca de un sismo, sino, antes bien, esa puesta al día de líneas de eficiencia que hace hablar, cuando se trata de un problema, de solución elegante. ¿Sí? Acá está, la traducción está todo mezclado, pero claro, lo que dice es eso justamente, que el esquema ahí no representa un caos coagulado, una locura, algo desenfrenadamente complejo, intrincado, mezclado, sino que habla más bien de una solución elegante a un problema, ¿sí? Que sería el que impone el delirio, por lo menos en este caso. Muy bien, seguimos. Según Lacan, en el texto que nos ocupa, dentro del trastorno que padece Schreber, el mismo está determinado por efectos de inducción que actúan sobre el registro de... ¿Sobre qué registro actúan los efectos de inducción que padece el sujeto? Son sobre el registro de lo imaginario. Siguiente. Según Lacan, de una cuestión preliminar, que Schreber menciona en su lengua fundamental los reinos interior y superior, Arim y Hormuz, y los virajes de su política respecto del sujeto, ¿qué dan estos reinos en el caso? Para Lacan, son una respuesta a las diferentes etapas de la disolución imaginaria. Para Lacan, entonces, los reinos interiores y superiores de Arim y Hormuz del delirio de Schreber son respuestas a las diferentes etapas de la disolución imaginaria. Siempre es reconstitutivo, como se fijan los distintos momentos del delirio, ¿no? O buscan reconstituir algo que tiene que ver con la disolución. Siguiente. Según Lacan en este texto, con respecto al campo R, ¿qué es lo importante con respecto al campo R? Bueno, lo importante con respecto a este campo es la concepción subordinada que se hace de la función de la realidad en el proceso, en su causa, como en sus efectos. Tanto en el proceso, en su causa, como en sus efectos. La concepción subordinada que se hace de la función de la realidad es lo importante. Siguiente. En este texto, de acuerdo a Lacan, ¿qué representa el campo R para el sujeto? Bueno, justamente las condiciones bajo las cuales la realidad se ha restaurado. El campo R entonces representa las condiciones bajo las cuales la realidad se ha restaurado. Siguiente. Para Lacan en este texto, ¿dónde sitúa el drama de la locura? ¿Dónde sitúa Lacan el drama de la locura? Lo hace en la relación del hombre con el significante. Sitúa el drama de la locura en la relación del hombre con el significante. Esto lo vamos a leer porque es muy importante, ¿no? Esta afirmación de Lacan es muy importante y lo voy a leer un poquito más atrás. Está hablando del esquema I, ¿sí? Viene hablando del esquema I y dice: más valdría, sin embargo, tirar a la papelera este esquema si, como tantos otros, hubiera de ayudar a alguien a olvidar en una imagen intuitiva el análisis que la sostiene. Piénsese tan solo en ello, en efecto, y se verá cómo la interlocutora, cuya auténtica reflexión saludamos una última vez, se refiere a la señora Ida McAlpine, encontraría en él lo que necesita con solo desconocer aquello que nos hizo constituirlo. Está diciendo que en este esquema, en el esquema I, la señora McAlpine, que por lo visto tiene una posición contraria, encontraría todo lo que necesita para sostener su argumentación simplemente desconociendo lo que a Lacan, y desde su postura teórica,
lo empujó a escribirlo, a confeccionar este esquema, del cual no hay que olvidar nunca el análisis que lo sostiene al esquema, ¿sí? Más allá de la función intuitiva que puede aportar el esquema a nivel imaginario, la imagen, digamos, una imagen intuitiva, nunca hay que olvidar el análisis que la sostiene. Y dice, esta es una afirmación fuerte, ¿no? Central. Lo que afirmamos aquí es que al reconocer el drama de la locura, la razón está en lo suyo, sua res agitur, porque es en la relación del hombre con el significante donde ese drama se sitúa. Es en la relación del hombre con el significante donde sitúa la locura, el drama de la locura. El peligro que se evocará de delirar con el enfermo no es para intimidarnos, como no lo fue para Freud. Consideramos con él que conviene escuchar al que habla cuando se trata de un mensaje que no proviene de un sujeto más allá del lenguaje, sino de una palabra más allá del sujeto. Es excelente lo que dice Lacan. Dice que, claro, ante esta afirmación que el drama de la locura se sitúa en la relación del hombre con el significante, si uno practica una lectura desde esta perspectiva sobre el delirio, por ejemplo de Schreber en este caso, tal como lo viene haciendo, el peligro que se evoca, que podrían evocar o presentar algunos, es que uno termina delirando con el paciente, con el enfermo. Que el profesional termina delirando con el enfermo, y dice que no hay que intimidarse, no nos intimida ese peligro, tal como no lo fue para Freud intimidante. Con lo cual, bueno, y remata que de lo que se trata es de una palabra que viene más allá del sujeto, ¿no? Así que dice que no hay que intimidarse ante esta presunción, y bueno, considerar este escenario, este lugar donde se transcurre el drama de la locura, que es justamente en la relación del significante y el hombre, dice acá. Es importante porque al ubicar el drama de la locura en esas coordenadas, está dejando de lado, por ejemplo, decir que la locura se sitúa en un deterioro químico, hormonal, genético, cerebral, ¿sí? Ubica la locura en la coordenada, en la relación del hombre y el significante. Bueno, seguimos. Según Lacan en este texto, ¿dónde ubica tanto él, Lacan, como Freud al otro, con mayúscula? Bueno, lo ubica en el lugar de la memoria que Freud descubrió bajo el nombre de inconsciente, ¿sí? Un poquito después, ¿dónde Freud hace manifiesta la concepción de la cadena significante? Dice que Freud hace manifiesta la concepción de la cadena significante, que no nombra, en el juego del Fordá, ¿sí? O sea, es una lectura de Lacan. Entonces dice que Freud en el Fordá en realidad está haciendo manifiesta la concepción del significante. Siguiente. ¿Cuál es el efecto que da a la psicosis su condición esencial? Bueno, a saber, la preclusión del nombre del padre en el lugar del otro y en el fracaso de la metáfora paterna. ¿Sí? Esa es la condición esencial de la psicosis. El fracaso de la metáfora paterna y la forclusión del nombre del padre en el lugar del otro. Siguiente. Según Lacan en este texto, ¿qué es necesario para que la psicosis se desencadene? ¿Qué es necesario para que la psicosis se desencadene? Que el nombre del padre precluido, o sea, forcluido, es decir, sin haber llegado nunca al lugar del otro, sea llamado allí en oposición simbólica al sujeto. Que el nombre del padre forcluido, es decir, que nunca haya llegado al lugar del otro, sea llamado
en oposición simbólica al sujeto. Siguiente. Según Lacan, en este texto, ¿cómo puede el nombre del padre ser llamado por el sujeto al único lugar en donde ha podido advenirle y donde nunca ha estado? Y dice entonces que por un padre real, por un padre. Entonces, por un padre real, por un padre. Seguimos. Según Lacan, en este texto, para ir al principio de la forclusión del nombre del padre, ¿qué hay que admitir? Hay que admitir entonces que el nombre del padre redobla en el lugar del otro el significante mismo del ternario simbólico, en cuanto que constituye la ley del significante. Entonces hay que admitir que el nombre del padre redobla en el lugar del otro el significante mismo del ternario simbólico, en cuanto que constituye la ley del significante. Seguimos. Según Lacan, en este texto, ¿qué se pretende enmascarar con la pregunta que hacen los niños en su infancia? Y la respuesta es que enmascarar el misterio de su unión o desunión, dependiendo del caso. Claro, pues está hablando de la rivalidad entre padre y madre. La rivalidad entre padre y madre que se pone en juego en el Edipo, y dice que la relación ternaria del Edipo no está del todo omitida, puesto que la reverencia de la madre se ve allí como decisiva en relación al padre, dice. Se reducen a la rivalidad de los dos progenitores en lo imaginario del sujeto. O sea, que se articula en la pregunta cuya formulación manifiesta ser regular, para no decir obligatoria en toda infancia que se respete. Entonces dice que esta rivalidad entre padre y madre se articula en la pregunta: ¿a quién quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá? Dice que ahí es donde se articula esta rivalidad, ¿no?, entre padre y madre. Y dice así: no pretendemos reducir nada con este paralelo, muy al contrario, pues esta pregunta, en la que el niño no deja nunca de concretar el asco que siente del infantilismo de sus padres, es buenísimo, es precisamente aquella con la que esos verdaderos niños, que son los padres, en este sentido no hay otros sino ellos en la familia, pretenden enmascarar el misterio de su unión o desunión, según los casos, a saber, de lo que su vástago sabe muy bien que es todo el problema y que como tal se plantea. El misterio de su unión o desunión, ¿no?, de los padres. Y que es el misterio que se plantea al niño, de acuerdo a lo que dice acá, y está hablando del Edipo, ¿no? Bueno, seguimos. Todos estos textos, estos temas son... es deseable ir al texto y leerlos bien, ¿no?, para profundizarlos. ¿Cómo lo articula Lacan, no?, paso a paso. Siguiente pregunta. Además del lugar que ocupa el padre, ¿de qué otra cosa debe ocuparse? ¿El padre de qué otra cosa debe ocuparse, además del lugar que ocupa? Bueno, debe ocuparse del caso que hace a la madre de la palabra al padre, de su autoridad, del lugar que ella reserva al nombre del padre en la promoción de la ley. Bueno, siguiente. Hay gente profesionales que cuestionan estos pasajes de la enseñanza de Lacan como con relictos del patriarcado todavía, ¿no? Si no se aclara bien la propuesta lógica que hay en estos desarrollos de Lacan, y que bueno, el desarrollo de su enseñanza finalmente consigna como saliéndose de esa determinación patriarcal
la reserva del término nombre del padre como el que ordena la estructura puede entenderse un poco como algún relicto del patriarcado. Bueno, continuamos. Según Lacan, en este texto, ¿qué es preciso apreciar de los autores que prosiguen a lo postulado por Freud sobre la génesis de la psicosis? ¿Qué es preciso apreciar de los autores que prosiguen a lo postulado por Freud sobre la génesis de la psicosis? La preeminencia que otorga a la transferencia de la relación con el padre. Entonces, de los autores que prosiguen a lo que dice Freud sobre la génesis de la psicosis hay que extraer, hay que apreciar la preeminencia que otorga a la transferencia de la relación con el padre, ¿sí? Bueno, siguiente, ¿qué es lo incierto de lo postulado por Niederland? Según Lacan en este texto, ¿qué es lo incierto de lo postulado por Niederland? Bueno, la respuesta es que precisar a partir del sujeto el papel de la función paterna en el desencadenamiento del delirio. Precisar a partir del sujeto el papel de la función paterna en el desencadenamiento del delirio. Siguiente. Según Lacan, en una cuestión preliminar, Niederland pretende poder designar la ocasión de la psicosis en el simple asumir la paternidad por el sujeto, siendo contradictorio debido a... Entonces, Niederland pretende asignar la ocasión de la psicosis en el simple asumir la paternidad del sujeto, y Lacan dice que esto es contradictorio porque la decepción anotada por Schreber de su esperanza de paternidad y su acceso a la Corte Suprema. Sí. Que es contradictorio debido a la decepción anotada por Schreber de su esperanza de paternidad y su acceso a la Corte. Bueno, vamos a leerlo porque es importante. Dice Niederland en el mismo artículo de precisar a partir del sujeto esta vez, y ya no del significante, cuyos términos le son ajenos, el papel de la función paterna en el desencadenamiento del delirio. Si pretende, en efecto, poder designar la ocasión de la psicosis en el simple asumir la paternidad por el sujeto, que es el tema de su ensayo, esto es contradictorio. Entonces es contradictorio considerar como equivalente la decepción anotada por Schreber de sus esperanzas de paternidad y su acceso a la Corte Suprema, en la que su título de Senate's President subraya la calidad de padre conscripto que le asigna. Esto en cuanto a la sola motivación de su segunda crisis, sin perjuicio de la primera, que se explicaría de la misma manera por el fracaso de su candidatura al Reichstag. Mientras que la referencia a la posición tercera, a donde es llamado el significante de la paternidad, en todos estos casos, sería correcta y resolvería esta contradicción. Pero en la perspectiva de nuestro propósito, es la forclusión primordial la que lo domina todo con su problema, y las consideraciones que preceden no nos dejan aquí desprovistos. Muy bien. Continuamos y ya finalizando. En el caso Schreber, ¿qué logró la figura de Flechig? Logró suplir el vacío bruscamente vislumbrado de la forclusión inaugural. La figura de Flechig, entonces, suple el vacío bruscamente vislumbrado de la forclusión inaugural. Siguiente. Según Lacan, en una cuestión preliminar, siguiendo el caso Schreber, ¿cuál es el factor que opera, que según Freud, ha precipitado al sujeto en la psicosis? La respuesta es la transferencia que el sujeto ha operado sobre la persona de Flechig. Claro, tal que Freud dice que en cuanto que designen la transferencia, que el sujeto ha operado sobre la persona de Flechig, el factor que ha precipitado al sujeto en la psicosis.
Muy bien, ahora les voy a leer las preguntas de este texto que se formularon en años anteriores, en exámenes anteriores. ¿Sí? Se los voy a leer y nos va a servir como repaso. Vamos a ver un examen de provincia. En el año 2008 se preguntó: en este texto Lacan postula como condición necesaria para el desencadenamiento de la psicosis a la producción de un llamado que exige que el significante nombre del padre opere en el otro, es decir, en oposición simbólica al sujeto. Esa es la respuesta correcta. En el 2009 se preguntó: según Lacan, en este texto, el correlato clínico de lo que denomina muerte del sujeto en su análisis del caso Schreber es, hoy lo vimos, es el estupor catatónico. El estupor catatónico es el correlato clínico de la muerte del sujeto, en el caso de su análisis del caso Schreber. Siguiente pregunta. De acuerdo a lo señalado por Lacan en De una cuestión preliminar, la incertidumbre con respecto al sexo es un rasgo banal de la histeria. La incertidumbre con respecto al sexo es un rasgo banal de la histeria. Siguiente. En el 2010 se preguntó: según Lacan, de acuerdo a este texto, el trastorno del sujeto, incluido en la noción de crepúsculo del mundo, está determinado por los efectos del. Entonces, de acuerdo a este texto, de acuerdo a Lacan, el trastorno del sujeto, incluido en la noción de crepúsculo del mundo, está determinado por la inducción del significante actuando sobre lo imaginario. ¿Sí? La inducción del significante actuando sobre lo imaginario es lo que determina la noción de crepúsculo del mundo. ¿Sí? En el año 2012 se preguntó, en De una cuestión preliminar, ¿cuál es el fenómeno que Lacan privilegia para introducir el problema de las relaciones entre el sujeto y el significante en la psicosis? ¿Cuál es el fenómeno que Lacan privilegia para introducir el problema de las relaciones entre el sujeto y el significante? Bueno, privilegia entonces la alucinación verbal. Recuerden que utiliza el caso de Marrana. Siguiente. Esta es del 2013. Son varias del 2013 que les voy a leer. Se preguntó: según Lacan, en De una cuestión preliminar, la atribución de la procreación al padre es un efecto de un reconocimiento del significante del nombre del padre. La atribución de la procreación al padre es un efecto de un reconocimiento del significante nombre del padre. Siguiente, del mismo año. Según Lacan, en De una cuestión preliminar, en la psicosis, significante y significado se estabilizan en... Bueno, según Lacan, en la psicosis, significante y significado se estabilizan en la metáfora delirante. ¿Sí? La metáfora delirante entonces estabiliza significante y significado. Siguiente. En De una cuestión preliminar, ¿cómo define Lacan el fenómeno padecido por Schreber como asesinato de almas? ¿Cómo define Lacan el fenómeno padecido por Schreber como asesinato de almas? Bueno, en este texto Lacan lo define como desorden en la juntura más íntima del sentimiento de la vida del sujeto. Desorden en la juntura más íntima del sentimiento de la vida del sujeto. Siguiente. En el postscriptum de una cuestión preliminar, Lacan dirá que en cuanto a la fórmula de la metáfora paterna, es necesario estar atento a el caso que la madre hace a la palabra del padre. ¿Sí? Entonces, que en cuanto a la fórmula de la metáfora es necesario estar atento al caso que la madre hace a la palabra del padre. Siguiente. Cuando Lacan, en este texto de una cuestión preliminar, describe al padre muerto como aquel que significa la ley,
¿A qué concepción de padre se está refiriendo? Bueno, se está refiriendo al padre simbólico. Cuando describe al padre muerto como el que significa la ley, se refiere al padre simbólico. Veamos, en el 2014 se preguntó: Lacan, en De una cuestión preliminar, postula que en el caso Schreber, la adivinación del inconsciente ha advertido muy pronto al sujeto de que, a falta de poder ser el falo que falta a la madre, le queda la solución de ser la mujer que le falta a los hombres. ¿Sí? Entonces, de vuelta. Lacan, en De una cuestión preliminar, postula que en el caso Schreber, la adivinación del inconsciente ha advertido muy pronto que al sujeto de que, a falta de poder ser el falo que le falta a la madre, le queda la solución de poder ser la mujer que le falta a los hombres, ¿sí? Como reemplazo de esa falta. Esto en el caso Schreber. 2016 se preguntó: Lacan, en De una cuestión preliminar, afirma que uno de los dos aspectos que presenta la restauración de la estructura imaginaria de Schreber es la práctica transexualista frente al espejo. ¿Sí? La práctica transexualista frente al espejo, entonces Lacan dice que es uno de los dos aspectos que presenta la restauración de la estructura imaginaria de Schreber. Siguiente. Lacan, en De una cuestión preliminar, afirma que en los fenómenos llamados erróneamente intuitivos, el efecto de significación se adelanta al desarrollo de la misma. En los fenómenos llamados erróneamente intuitivos, el efecto de significación se adelanta al desarrollo de la misma. En 2017 se preguntó: en el texto de una cuestión preliminar, Lacan introduce el concepto un padre. Con este concepto se refiere a una posición tercera desde donde el nombre del padre es llamado. Una posición tercera desde donde el nombre del padre es llamado. Siguiente. De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, Lacan se referirá a los fenómenos alucinatorios y propondrá que de qué modo ubicar las relaciones del sujeto psicótico con la percepción de la realidad. Indica en su respuesta la afirmación correcta. La afirmación correcta es: lo percibido depende de las relaciones del sujeto con el lenguaje. Lo percibido depende de las relaciones del sujeto con el lenguaje. Muy bien. Vamos a ver algunas preguntas realizadas en el examen de Cava, que se realizaron en los exámenes de años anteriores. Vamos a ver, en 1997, Lacan ordena y fija las ideas que viene trabajando de una cuestión preliminar, recordando al esquema lambda, presentándolo en su forma simplificada, y recuerda su importancia diciendo lo que de este esquema se desprende, que es la condición del sujeto, neurosis o psicosis, depende de lo que tiene lugar en... Bueno, la condición del sujeto depende de lo que tiene lugar en el otro. En el otro con mayúscula. En el 2003. Según Lacan, en De una cuestión preliminar, ¿cómo se incluye la clasificación de las alucinaciones, los fenómenos erróneamente llamados intuitivos, como fenómenos de código? La clasificación de las alucinaciones los fenómenos erróneamente llamados intuitivos se incluyen como fenómenos de código. Siguiente. De una cuestión preliminar, a continuación del desarrollo del esquema R, Lacan considera de interés, por ser esclarecedor, ubica allí al objeto A. ¿En qué reside el interés de ubicar al objeto A?
y dice que en lo que aporta en el campo de la realidad. Dice que ubicar al objeto A por ser esclarecedor es interesante por lo que aporta en el campo de la realidad. Es difícil esa pregunta, ¿eh? Bueno, siguiente. Según Lacan, ¿qué función cumple el significante ser padre en la perspectiva lacaniana? Esto es un seminario. Una función de carretera principal hacia las relaciones sexuales con la mujer. A ver. Esto es de un seminario. Bueno, seguimos con la próxima. Lacan, en De una cuestión preliminar, cuestiona la designación de las alucinaciones como fenómenos intuitivos. ¿Cuáles son las razones que da? Bueno, cuestiona entonces la designación de las alucinaciones como fenómenos intuitivos porque son efectos del significante, ¿sí? Siguiente. Lacan, en De una cuestión preliminar, dice, podemos preguntar, ¿en qué reside el punto crucial de las paradojas respecto a que el sujeto es paciente en el perceptum? La respuesta es que en la cadena significante se impone por sí misma la dimensión de voz. Bueno. Siguiente. En 2005, según Lacan, en De una cuestión preliminar, ¿cómo se caracteriza el grado de certidumbre de los llamados fenómenos intuitivos? ¿Cómo se caracteriza el grado de certidumbre de los llamados fenómenos intuitivos? Bueno, es un grado segundo que implica una significación de significación. Esa es la respuesta correcta. En el 2007 se preguntó, según Lacan, en De una cuestión preliminar, ¿cuál es la operatoria que tiene que producirse primeramente simbolizada para que el nombre del padre se constituya como metáfora? Bueno, la ausencia materna. Siguiente. Según Lacan, en De una cuestión preliminar, ¿cómo se define a los shifters? Bueno, son términos que en el código indican la posición del sujeto a partir del mensaje mismo. Términos que en el código indican la posición del sujeto a partir del mensaje mismo. En el 2008 se preguntó, en De una cuestión preliminar, ¿cómo considera Lacan a las locuciones neológicas y a los estribillos por su forma y su empleo? Bueno, la respuesta correcta es que las locuciones neológicas y los estribillos constituyen fenómenos de código. Siguiente. En De una cuestión preliminar, cuando Lacan aborda la cuestión de los mensajes interrumpidos, ¿cómo denomina también a la provocación alucinatoria a la que debe replicar el sujeto con su suplemento significativo? Bueno, como prótasis. O sea que la provocación alucinatoria a la que debe replicar el sujeto con su suplemento significativo es la prótasis o como prótasis. 2009, son difíciles las preguntas, ¿eh? En el 2009, según Lacan, plantean de una cuestión preliminar cuál es la operatoria que tiene que producirse para que el nombre del padre se constituya como metáfora. La ausencia materna. Esto ya se preguntó. En el 2017, Lacan, en De una cuestión preliminar, presenta el esquema lambda simplificado. En este marco, ¿de qué forma dice que al sujeto se le plantea la cuestión de su existencia? Bueno, como pregunta articulada, ¿qué soy ahí? Anudándolo a los símbolos de la procreación y de la muerte. Muy bien, eso es todo. Con eso damos por concluido el trabajo sobre De una cuestión preliminar como puntuación para que ustedes puedan luego ir a los textos y divertirse con la lectura de este excelente texto de Lacan, que les sea un poco más sencillo, un poco más fácil y puedan abordarlo de una manera más integral, en tanto ya tienen los puntos centrales o una puntuación
del texto. Recuerden que también está el video número 1, la parte 1 de este video, de una cuestión preliminar. Lo pueden ver en el canal. Y suscríbete, si estás escuchando y mirando este video y llegaste hasta acá, suscríbete, no dejes de hacerlo, porque yo voy a seguir subiendo material como este y mejor cada vez. Así que no dejes de suscribirte, así me ayudas, ¿sí? Porque ahí me suman los suscriptores y a vos te llega el aviso de cada video nuevo que se sube. Así que suscríbete y poné la campanita para que te llegue la notificación, ¿sí? Déjame tu like, tu me gusta, sabes que eso también me suma, y tu comentario de cualquier cosa que necesites o quieras comentar, sugerir, algún material que te interese que grabe o lo que vos quieras decirme, ¿sí? Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Gracias, chao.